Bueno, pasamos a nuestro siguiente speaker. Se llama Sergey Soares. Él fue presidente del Instituto de Pesquisa Aplicada Económica, uno de los think tanks más importantes de Brasil, y actualmente es Visiting Fellow del Centro de Desarrollo Global en Washington. Sergey, bienvenido. A pesar del optimismo del primer panel, yo como economista voy a introducir una cuota de pesimismo en lo que voy a decir ahora, que básicamente es que los buenos tiempos han concluido para Latinoamérica. Fueron muy buenos y vamos a hablar un poquito de este tema. Ya que hay muchísimos científicos acá en este auditorio, no es difícil explicarles qué es esto. Acá tenemos un diagrama. Fíjense que es bidimensional. En el eje de las X tenemos el coeficiente de Gini que mide la inequidad, la desigualdad. Fíjense que tenemos una gran inequidad entre 1 y 0. En 0 significa que todo el mundo tiene lo mismo. En el eje de las Y tenemos el ingreso promedio. No hay que explicar nada acá, ¿verdad? Juntos nos muestran un camino hacia la riqueza. Si vemos cuáles son las sociedades que son más afluentes y pensamos que son las mejores, están en el lugar, el cuadrante que consideramos bueno, arriba a la izquierda, en contraste con los malos abajo a la derecha. Bueno, acá tenemos los países latinoamericanos, Brasil amarillo, México verde, rojo para Chile. Trate de seguir los colores de las banderas, pero a veces es un poco difícil. Cuando tenemos buenas trayectorias para todos acá. Si vemos a Bolivia, por ejemplo, Bolivia en negro empezó con bajos ingresos y mucha desigualdad en la última década. Han reducido la desigualdad y en materia de ingreso han tenido cierto éxito. Uruguay empezó muy bien, pero luego la crisis fue terrible, como lo fue también en la Argentina, y en la última década pudieron bajar la desigualdad al valor inicial y ahora están un poquito por arriba comparado con la crisis. Brasil en amarillo durante la década del 90. Fíjense que no íbamos a ningún lado, luego empezamos a reducir la desigualdad. Chile tiene una trayectoria que pueden observar. Esta década y media, fueron realmente años buenísimos para Latinoamérica. Esto nunca había pasado antes en la región. Nunca en la historia había aumentado el ingreso y bajado la desigualdad. En los 60 o en los 70 nos estábamos industrializando, pero la desigualdad estaba creciendo en todos lados. O sea que es la primera vez que en Latinoamérica baja la desigualdad y aumenta el ingreso, y en forma significativa. Acá tenemos más países, Perú, que bajó la desigualdad y aumentó el ingreso, Paraguay. Fue un poco errático, pero realmente muestra esta tendencia. El único país que aumentó la desigualdad fue Costa Rica, pero hay una razón especial porque tienen un problema inmigratorio muy grande, masivo. 1/3 de la población en Costa Rica vienen de Honduras, Nicaragua, Guatemala. O sea que se trata de un porcentaje muy grande inmigratorio. Aparte de Costa Rica, todos los demás países para los cuales encontré datos tuvieron una década muy buena, una década y media, diríamos, con ingreso mayor y menor desigualdad. Si vemos el mercado laboral ahora, una vez más tenemos este diagrama que nos muestra la tasa de empleo y desempleo.
desempleo vertical, empleo horizontal. El índice de empleo, si es alto, no necesariamente es bueno. Puede ser que hay personas que se jubilen, que no quieran trabajar, que no quieran estudiar. O sea que una alta tasa. Pero hay a veces estas tasas pueden ser malas por sí. Por ejemplo, la gente puede estar desilusionada de buscar trabajo y lo deja. Entonces, cuando tenemos que analizar el desempleo, hay que ver ambos, desempleo y empleo. El desempleo puede bajar sin que el empleo baje, es bueno. Entonces el movimiento hacia la parte inferior a la derecha es bueno. Vamos a ver Argentina. Argentina durante la crisis tuvo una gran tasa de desempleo y el empleo bajó, pero luego se recuperó muy bien y hoy tiene bajo desempleo sin tener una tasa de empleo muy grande. Brasil en amarillo, fíjense que los movimientos no son tan extremos. Si vemos Colombia en gris, también tiene un buen movimiento, una buena trayectoria. Esto no es tan evidente, este fenómeno, como en el anterior de los ingresos y la desigualdad. El mercado laboral fue también relativamente bueno en la última década. También se aplica a Uruguay, Paraguay, Venezuela, a Panamá, a Perú. O sea que el mercado laboral fue bueno y esta característica es responsable de los buenos resultados que nosotros vemos en materia de ingresos y desigualdad. ¿Por qué pasó esto? Hay varias razones. Primero, nuestros países hicieron ajustes muy grandes en la década del 90, o sea que estaban preparados desde el punto de vista económico, más que en la década del 80, pero tuvimos el boom de los commodities. Fíjense que vemos los valores del 2000 al 2013, fíjense que sube todo, los metales, las materias primas agrícolas, todo sube. Y ahora que China baja, los precios bajan. Si vemos el último informe en el año 2014, todos los precios bajan. Lo que significa que el motor de nuestra alegría no funciona más y no vuelve. O sea que tenemos por delante una década perdida que va a asemejarse a la de los 90. ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo para mantener el crecimiento, aun cuando tengamos precios de mercaderías primarias negativos? Bueno, podríamos aumentar la inversión, por ejemplo, pero no parece que vaya a pasar. En rojo ven la tasa de inversión y fíjense que la línea punteada en rojo es la de ahorros. Y acá vemos también en rojo, el cuadradito rojo es China y el verde es el de la India. Entonces, ¿qué pasa con la inversión? Aumentó un poquito, un poco más del 20% el PBI. Entonces, mientras las economías crecen y hay muchísimo dinero que ingresa, pero ahora el dinero se está yendo y los términos comerciales no son tan buenos, entonces va a ser muy difícil esperar un gran cambio en materia de inversiones. Bueno, esto es más información. Acá tienen otra información que refleja lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, en Brasil y Argentina. Bueno, ahora podríamos también invertir en educación, como lo hizo Corea en la década del 50 o 60, un poco antes también lo hizo Japón. Acá vemos los datos de PISA, los scores de PISA, y ustedes ven
que en el 2006 en el eje horizontal y 2009 en el vertical. Sí, Latinoamérica ha mejorado en la parte superior del diagrama, o sea que estamos mejorando, pero estamos en la parte mala de la distribución. Entonces, a pesar de la mejor educación, que sí la ha habido y ha sido considerable, no parece que vamos a convertirnos en Corea en el corto plazo. Entonces, como se me acabó el tiempo, no quiero dejarles un sabor amargo en la boca. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es decirles, sí, las cosas parecen que van a ser malas, pero tenemos aún un camino, que es una avenida en el cual no hemos invertido y en el que nosotros quizás podamos crecer muchísimo, que es la productividad. Quizás no vayamos a tener mucha inversión, la educación no va a mejorar muchísimo, pero podemos hacer mucho en la productividad multifactorial. La productividad no ha mejorado mucho y no sabemos mucho porque es una cosa misteriosa. A través de la innovación y quizás a través de estos campos que se han presentado hasta ahora, tal vez podamos sacar un conejo de la galera en el sentido de que vamos a producir más crecimiento y esto va a tener su impacto a través de la innovación en esta productividad multifactorial. ¿Va a pasar? No lo sé, pero creo que es la única chance. Tendríamos que apostarle todo a esto, porque si no vamos a tener otra década perdida. Muchísimas gracias.